Listo, ya está, ya empecé a grabar. Em, Bien, me gustaría empezar con una cosa, un anuncio. Algunos de sus compañeros me solicitaron una sesión de asesoría. Va a ser inmediatamente después de terminar la clase de hoy o probablemente con un receso breve de unos minutos. Los que quieran quedarse conectados, yo creo que lo más fácil va a ser mantener esta sesión ya sin la grabación y hacemos entonces la asesoría. Está abierta a todos, por supuesto, no nada más a los que la solicitaron. Ujú, ¿de acuerdo? Y número dos, recibí dos archivos con propuestas de respuestas a los ejercicios de la última parte del tema 2 del curso. No sé si alguien más envió otra cosa, les voy a decir de quiénes tengo material. Tengo, déjenme ver, aquí está. Un momento, estoy entrando aquí a esta parte, ejercicios. Ajá. Tengo de Javier Gómez y tengo de Alejandro Ruelas. ¿Alguien más envió algo? ¿No? Bien. Entonces supongo que solo son estas dos propuestas. Vamos a revisarlas. Entonces voy a compartir pantalla. Permítanme un momento. Bien, no sé si todo el mundo ve la ventana del ex Journal donde tengo la propuesta de Javier Gómez. No puedo ampliarla más. Me parece que este programa no permite ampliar imágenes, pero creo que se alcanza a ver bien, ¿no? Me parece que la letra es muy clara. Bien, lo que está haciendo su compañero Javier es presentarnos una propuesta de cómo resolver o cómo demostrar la validez de la corrección de la regla de introducción del existencial. Y lo que él hace primero aquí, en esta parte, vean, estoy pasando el cursor en este momento ahí, es decirnos, presentarnos cómo es la regla y cómo se vería una demostración en la que se aplica esta regla. La hipótesis inductiva que él está utilizando, que está en esta parte donde se pasa en el cursor, es que a partir de las premisas que estamos utilizando en la demostración, se sigue como consecuencia lógica la premisa de la regla, es decir, que phi es verdadera, o más bien que phi vale, cuando x es sustituida por este nombre, ¿no? Este término t. Ajá, y lo que hay que demostrar, lo que tiene aquí su compañero en verde, es que también estas mismas premisas se sigue como consecuencia lógica que existe x tal que phi. Entonces, lo que él hace es utilizar la hipótesis inductiva para decir que existe, que para toda interpretación que hace verdadera las premisas, también esa interpretación va a ser verdadera la conclusión, que en este caso es la de la hipótesis inductiva. Phi vale. Permítanme, alguien quiere entrar a clase. Ya está. Bien. Entonces, ¿qué pasa después? Lo que hace él es que toma una interpretación y esta interpretación supone que hace verdaderas las premisas, pero no la conclusión. Y entonces la conclusión que en este caso es que existe X tal que phi, y por lo tanto él dice que hay una interpretación tal que, pues en esa interpretación no se satisface existe X tal que phi, y por lo tanto no existe una interpretación biprima, tal que, bueno, en este caso es triprima ya, tal que esta interpretación y triprima no satisface. eh, Ujú. Aquí hay un salto lógico, o sea, la idea de su compañero es bastante buena. El salto lógico es por qué saltar de aquí de existe X tal que phi a esta situación. Lo que él tendría que decir es que demostrar que mm, a este término específico, él tendría que decir que no existe entonces una interpretación tal que satisfaga phi, donde x es sustituida por cualquier cosa. Y en particular, entonces, perdón, Perdón, Nancy. perdón por interrumpir. Ah, Ajá. ¿Podrías hacer un poquito más grande el texto, por favor? Bueno, si se puede, si no, no hay problema.
Sí, bueno, sí, les había explicado a Nancy que desafortunadamente no se puede, que Ah, este ya. programa, no me está permitiendo ampliar imágenes. Déjenme ver si lo veo con otro programa, eh, y tal vez así sí podamos hacerlo. A ver, nada más que entonces no voy a poder marcar sobre lo que se está presentando. A ver, y entonces cambio a este otro programa, o mejor aún comparto la pantalla y así podemos utilizar todo. Ujú. Mm, Presentar ahora, presentar toda la pantalla. Bien, ahora sí. Bueno, entonces aquí no voy a poder marcar, nada más sigan el movimiento del cursor. Ujú. Y les decía que, bueno, se ve casi igual, ¿verdad? Déjenme hacerlo eh, más grande. Bien, se ve mejor así ahora, ¿no? Sí. Sí, Bien, bueno, nada más que no puedo marcar, no importa, tengo abierta la otra ventana y en todo caso hago anotaciones aquí. Les decía que su compañero lo que hace es pues presentarnos cómo se vería una demostración utilizando esta regla, formula una hipótesis inductiva que está bien formulada. La hipótesis inductiva nos dice que si las premisas fueran verdaderas en una interpretación, entonces la conclusión de la hipótesis inductiva, que es esta, también tendría que ser verdadera, y lo que quiere demostrar es lo que tiene aquí en verde, que si las premisas fueran verdaderas, entonces la cuantificación existencial de esa conclusión también sería verdadera. Entonces, ¿qué más? ¿Qué hace después? Pues lo que hace es utilizar la definición de verdad, y en particular es lo que se va por un enfoque de contradicción. Vean, aquí estoy moviendo el cursor, en esta parte es donde está la contradicción. Él supone que en una interpretación son verdaderas las premisas, alfa 1 hasta alfa n, pero no es verdadera la conclusión deseada, existe x tal que phi. Entonces, de este punto, él lo que hace es decir, bueno, entonces existe una interpretación tal que esa interpretación no satisface existe x tal que phi, porque eso es lo que significa que y' no satisfaga esto, significa que hay pues una interpretación que puede variar las variables que no satisface esto. Y esa interpretación que puede variar las variables, ya utilizamos aquí el concepto de satisfacción. Lo que ocurriría en esta interpretación es que esa interpretación y primero no va a satisfacer phi, donde donde x es sustituida por algún término. Les decía que este es un salto lógico, esto no se sigue, porque es una interpretación posible, construida de manera arbitraria, y por lo tanto no tiene por qué coincidir el hecho de que estemos sustituyendo a x por esto. Entonces, aunque la idea de su compañero está bien, la idea aquí sería decir, es que hay alguien en particular que no la satisface. Pero si hay alguien en particular que no la satisface, vean cómo lo que tendría que hacer su compañero no es decir x es sustituida por t, sino x es sustituida por un término arbitrario, y a partir de esto seguir su demostración con más pasos aquí adicionales para que lo llevara a una contradicción de esta otra parte. De esta de aquí, donde estoy pasando el cursor ahora. Es ahí donde tendría que llegar. Entonces, va por buen camino, pero aquí faltan pasos. ¿Cómo saltar? Bueno, aquí primero tendría que suponer que X es cualquier otra cosa, no necesariamente el término que ya tenemos, y dada esa otra cosa, ¿cómo llegar de ahí a formular una contradicción a esta parte? Entonces, esos son los pasos que faltan. Esto es de Javier. ¿Sí estás de acuerdo conmigo, Javier? sí, justo tenía dudas sobre esa parte. Sí me eh, estaba dudando sobre si estaba bien, pero no entiendo todavía qué es lo que tendría que hacer entonces. Más bien tendría que decir que, es decir, tendría que postular una interpretación eh, ah, donde Mira, a ver si quieres, utilice. lo vuelvo a formular. El punto es que lo que tú estás diciendo acá arriba es que en cualquier interpretación que satisfaga esto, satisfagas alfa 1 hasta alfa n, perdón, entonces vas a satisfacer phi donde x es reemplazada por t. Eso ya lo tienes como parte de tu hipótesis inductiva.
Y lo que tienes acá, lo que quieres hacer es llegar a una contradicción con eso a partir del hecho de que hay una interpretación que no satisface existe X tal que phi. Aquí entonces tú lo que haces es desglosar esto correctamente a una interpretación en la que no se satisface phi, pero tu falla es que estás tomando este término. Te das cuenta que como esto es existencial, nada te garantiza que tengas que llegar a t. Podrías tener cualquier otra cosa en lugar de x, y esa otra cosa en lugar de x es la que no satisfaría tu fórmula. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, entonces aquí cambias a t por alguna otra cosa. ¿Y qué seguiría aquí? A partir de eso, tú lo que tienes que hacer es construir una contradicción de esto de acá arriba, de el hecho de que tú afirmas que cualquier interpretación que satisface eso satisface tu phi, donde x es cambiar de t. ¿Por qué? Porque te das cuenta que aquí arriba significa que si tú reinterpretas las variables dentro de los parámetros que te impone la interpretación que está haciendo verdaderas alfa 1 hasta alfa n, entonces debería seguir haciendo satisfaciendo esta fórmula. No importa cómo las reinterpretes. Y a partir de ahí, lo que haces es decir, también, si yo reinterpreto a la X, debo seguir satisfaciendo a esto, porque esto es verdadero. Entonces, tu interpretación, la interpretación que tendrías que postular es la siguiente. Una interpretación en donde a X le estás interpretando, o a más que a X, al objeto que sustituye a X, lo estás interpretando precisamente como la interpretación del término T en esta interpretación I' que tienes, I' que tienes acá. Entonces dices, aquí esa interpretación coincide T con este término que está sustituyendo a X, y por lo tanto me da un contraejemplo de lo que tienes acá arriba. Porque te das cuenta que aquí está cuantificado universalmente. Esto te dice, cualquiera que satisfaga esta, tiene que satisfacer esta. Y acá, gracias a esta hipótesis, tú puedes decir, no, aquí tengo una que dice que no. Y por lo tanto, ahí hay una contradicción. Entonces, ahorita no la ves por el hecho de que esta debe ser arbitraria. Y lo que tienes que hacer es aprovechar que tienes esta para construir el contraejemplo acá arriba. No sé si esto te aclara más las cosas. Ok, sí, ya vi cómo. Ok, gracias. Perfecto, entonces ahí está la propuesta de Javier. No sé si alguien más tiene preguntas. ¿No? Bien, entonces voy a pasar a la de Alejandro. Al final no escribí nada aquí. Entonces voy a ver la de Alejandro también utilizando el visor de PDFs, no el journal, para no escribir. Y entonces, aquí está. Bien, lo que hace Alejandro pues es lo mismo, tratar de demostrar la corrección de la regla de introducción del existencial. La parte inicial es similar, dice la hipótesis inductiva me dice que si hago verdadera las premisas, hago verdadera la conclusión, y ahora que quiere mostrar es que en este caso entonces la conclusión final, existe X tal que alfa, también debe ser verdadera. Entonces lo que hace él es desglosar la definición de verdad para argumentos, de consecuencia lógica, y entonces esto va por el mismo camino que Javier, de hecho, ¿no? Llega a la situación en la que tiene esta I' que satisface existe X tal que alfa, y esto pasa así solo si existe alguna interpretación prima tal que lo que hace es asignarle un valor específico a psi que va a satisfacer a esto, y lo que él hace entonces es decir, bueno, pues miren, utilizo para esto la interpretación de T, del término T, que es la que estoy utilizando para demostrar la verdad de esta otra parte. Bien, o bueno, más bien aquí de 3. Perfecto. Y satisface 6. Claro, ya lo que hace es que ya con esta interpretación llega a... y satisface alfa. Y por la definición de I también satisface... I' satisface alfa. Y por la definición de I y este difieren cuando mucho en X, y por lo tanto vas a concluir que satisface esta, pero como esta difiere cuando mucho en varias variables, está bien, perfecto. Lo que hizo Alejandro fue desglosar la definición en un sentido y después en el otro para llegar a donde quería llegar. Entonces está bien.
De hecho, si les parece, si ambos, si Javier y Alejandro me permiten subir sus respuestas, vean cómo la demostración de Javier se podría completar con estos pasos que incluyó aquí Alejandro precisamente. Ajá. Entonces se puede hacer por contradicción también como lo hizo Javier, y lo que tiene que hacer es, a partir de su contradicción en la que dice que no hay nadie que satisfaga que existe X tal que alfa, o más bien, que tiene alguien que no satisface esa, entonces puede llegar a la contradicción de que entonces se satisface existe X tal que, digo, perdón, alfa donde X es sustituida por T, perdón, está la 3. Ajá. Entonces pueden utilizar, y en particular Javier puede utilizar la demostración de Alejandro para completar la suya, y también se ve cómo funciona por contradicción. Bien. De acuerdo, entonces, ¿me permitirían Alejandro y Javier subir sus propuestas? Sí. Claro. Perfecto, entonces la subo a la página por si los demás quieren verla. Tengo una duda, porque yo más o menos me fui guiando con lo que venía en las diapositivas, pero me parece que hay varias partes que no alcancé a entender. Justo entiendo que primero hay que definir como la hipótesis, lo que vas a demostrar, y los pasos que siguen después de eso son como el sustento de la hipótesis, ¿no? No, la hipótesis es lo que tienes es ya, vamos, como es una hipótesis no tienes que sustentarla, y está ahí. Okay. Lo que hace más bien es desglosar el significado de esa hipótesis. Ajá. Eso hizo Javier y es el método que yo utilizo en las láminas. Desgloso el significado de la hipótesis y a partir de eso trato de dar el salto que es demostrar el paso inductivo. Como tal, entonces la demostración empieza en I negrita, si no estoy entendiendo mal. A ver, déjame ver. Aquí en este caso, Cuando estaba... no, I negrita él la está construyendo. Es que mira, I negrita, Ajá. la idea es que I negrita nos va a permitir demostrar la verdad de existe X tal que alfa. Ajá. Entonces, por eso es que no puede empezar por ahí, porque ese es su objetivo. Construir I negrita para demostrar que existe X tal que alfa. Entonces, el punto de partida es más bien esta I que estoy subrayando ahora. Ajá. Okay. Con esta I, entonces él puede formular esta I', con esta I' formula IB', y a partir de IB' construye I negrita. E I negrita lo lleva a demostrar la verdad de que existe X tal que alfa en el paso. Esa sería la secuencia de demostración. Es exactamente el método que sigo en las láminas. Lo que hizo Javier también se vale, que es decir, oye, no, pues no es así, y entonces construye una contradicción a partir de esa negación, pero es un método distinto. No radicalmente distinto. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, tengo una duda. Creo que cuando trataba de resolver este ejercicio, justo no lo quería hacer por contradicción, porque no veía cómo. Me pareció muy buena la propuesta de Javier, porque así como usted lo mencionó, al menos en cuando defines I, la primera interpretación, no, más bien cuando defines la hipótesis y luego I, dices que para todo lo que cumplen las premisas se va a cumplir en esta fórmula, ¿no? Y en este sentido, no generaría el problema del cuadro de oposición, que aunque tú estás demostrando que existe uno y demuestras que puede no existir uno que cumpla alfa, no pueden ser los dos verdaderos, porque por definición tienes que guiarte como que por la fórmula que tienes cuantificada, ¿no? Ajá. Sí, entiendo tu punto. Sí, el punto es nada más que observes que asumir la verdad de asumir la verdad de que alfa es de alfa con X sustituida por T, significa que cualquier interpretación que satisfaga las premisas satisface, T hace verdad las premisas hace verdad de eso, y tienes un cuantificador universal, entonces no tendrías problema en hacer la construcción gracias al cuantificador universal, pero si no lo tuvieras, ahí sí hay un obstáculo, porque entonces pues uno podría no satisfacerlo en un caso,
y el otro podría satisfacer en el otro, no necesariamente se abre esa oposición cromática, ¿no? Pero sí, con los cuantificadores debe funcionar. Entonces, no tengo ahorita fresco el cuadro que hablas, pero creo recordar que sí, debe ser, porque se basa en la equivalencia entre cuantificadores. Entonces, Sí, sí, funciona como dices. Funciona como ok. dices. Es una buena idea la que siguió Javier. Es distinto al método que estoy utilizando. Lo que hizo Alejandro, pues está bien, ahorita no hay ningún problema. Entonces, yo creo que pueden utilizar esta para completar la otra, si ustedes quieren, o intentarlo de cero. Pero te das cuenta entonces que la idea es partir de I, construir I', I', y a partir de I' construir I', perdón, I negrita, e I negrita es la que te lleva a donde quieres llegar. Sí, sí alcanzo a ver. Creo que negrita es como el punto de inflexión entre, ya sea prueba como, bueno, no sé qué tipo de prueba sea esta, como directa, y la otra sería por contradicción, Sí. que te articula ambas definiciones, ¿no? Sí, Ok. esa es una buena forma de plantearlo, efectivamente. Y negrita es ese punto de inflexión. Okay. Bien. Vale. Bueno, de todas maneras, si siguen teniendo dudas, yo creo que sería bueno que vieran con detalle estas dos demostraciones. Entonces las subo a la página. ¿Les parece bien? No en este momento, claro, porque quisiera continuar con la clase, pero si no hay más preguntas, entonces paso a la clase precisamente. ¿No? Bien. Bueno, entonces voy a cerrar estas dos ventanas. Permítanme un momento. Esta la voy a dejar abierta. Permítanme. Bien, bien. Ale, déjate activar tu micrófono. Ajá, y ahora voy a presentar la clase de Ah, no, me equivoqué. Permítanme un momento. No es esta porque esta es la clase anterior, el tema anterior. Entonces, aquí está. Bien. No sé si todo el mundo está viendo ya las láminas. Dice lógica 1, lógica modal. Bien. Entonces ya puedo comenzar con esta parte. Bien, es un cambio, no diría radical, pero es una perspectiva muy distinta a la lógica que hemos estado viendo hasta el momento. A veces la etiqueta de lógicas no clásicas se utiliza con demasiada flexibilidad y suele denominarse a lógicas modales como lógicas no clásicas. Eso solo es parcialmente cierto. Todos estos son términos convencionales, por supuesto, y cuando uno utiliza palabras, pues siempre puede cambiarles el significado y simplemente advirtiendo a los demás cuál es el significado que se está utilizando, basta para evitar confusiones. Aquí, en particular, yo diría que la lógica modal tiene suficientes elementos de lógica clásica como para decir vamos a seguir en el mismo terreno. Sin embargo, es un lenguaje con una sintaxis muy distinta y que puede dar pie a conceptos que son definitivamente no clásicos. Entonces, nos vamos a olvidar un poco de etiquetas. Si ustedes quieren decir que es lógica clásica, está bien, no van a incomodar a nadie, o al menos a mí no. Y si quiere decir que es una lógica no clásica, pues también está bien verlo así, ¿no? El punto es que nos vamos a separar un tanto del cálculo de proposiciones que ustedes conocen. Bien. Entonces, bueno, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida son dos operadores que han ocupado a los filósofos durante varios milenios, no es un par de milenios al menos, lo cual no es poco tiempo, que son los operadores de es necesario que y es posible que. Aquí los estoy poniendo en letras. ¿Por qué razón? Porque pues ustedes cuando utilizan proposiciones, si les ponen estos operadores al frente, pues uno pensaría que deberían funcionar de una manera similar a como funciona la negación, ¿no? Porque son operadores unarios que cambian de alguna manera las proposiciones que les siguen.
Sin embargo, van a ver que estos operadores no se pueden definir por medio de funciones booleanas. De hecho, no necesito ir muy lejos al respecto. Piensen que cuando vimos funciones booleanas en la parte de cálculo de proposiciones, vimos que había 4 funciones booleanas posibles, ¿no? Que eran la identidad, la constante verdadero, la constante falso y la negación, que son los que hay para un solo argumento. Entonces, uno diría, bueno, si solo hay esas 4 y estos son operadores unarios, deberían ser una de esas 4. Pero intuitivamente, sin entrar en un análisis muy profundo, es claro que es necesario que no significa lo mismo que decir P, que decir identidad. Por algo queremos agregar esto, y es posible, pasa lo mismo. Obviamente no es la negación, obviamente no es la constante verdadero y la constante falso. Uno podría estar tentado a decir, es necesario que es la constante verdadero, pero no es así, porque justo es necesario que P, estamos pensando que debería ser posible casos en los que no sea verdadero, entonces no puede ser esa constante. Entonces no se pueden definir por medio de funciones booleanas y vamos a tener que buscar una forma de definirlas. Lo que ocurrió históricamente es que los filósofos empezaron a hablar sobre el significado de estos operadores y sin ponerse de acuerdo en cuanto a una semántica de ellos, desarrollaron sistemas de demostración sintácticos muy poderosos que capturaron una buena parte de las intuiciones que tenían. Y fue hasta mucho tiempo después, y cuando digo mucho tiempo después es porque es en tiempos prácticamente presentes. La primera semántica de aceptación realmente universal para la lógica modal es obra de Saul Kripke. Y pues Kripke es tan vigente que hace un par de años estuvo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas dando 2 pláticas. Entonces, estamos hablando de así, no solo de historia reciente, sino de lo que estamos viviendo. Es un desarrollo muy, muy, muy nuevo, hasta cierto punto, en términos históricos. Ya tiene 50 años, por supuesto, más de 50 años, pero el que lo hizo todavía está trabajando, es un filósofo activo. Y la idea es tan buena que se ha utilizado en muchas otras áreas. Vean, la lógica modal ahora se utiliza para hablar de temporalidad, de acciones, de conocimiento, y es porque el modelo se puede extender fácilmente a estas otras situaciones. Estamos pensando que tenemos operadores que modifican proposiciones de tal manera que cambia su significado y esas modificaciones se pueden definir en términos de modelos de Kripke, que es la idea, digo, se llaman así precisamente en honor a Kripke. Kripke, por supuesto, pues no estaba trabajando en el vacío. Hubo otros filósofos, computólogos, matemáticos en ese momento que estaban ya trabajando en esa dirección, pero la formulación por este medio es obra suya. Entonces, ahorita vamos a entrar en detalle a la semántica. Permítanme, creo que alguien quiere entrar a clase. Ya está. Ajá. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, primero déjenme decirles que además esto es muy importante porque tiene aplicaciones muy diversas. La lógica modal tiene esa virtud. Es una área de interés para filósofos, matemáticos, computólogos, gente que se dedica a teoría de las decisiones, de juegos. Entonces, pues, hay pocas técnicas lógicas que sean de interés tan universal. Así que, aunque en el programa original de esta materia hace unos, bueno, que aparece en las páginas del posgrado, no está contemplado el tema, desde hace mucho tiempo, tanto en el curso que doy yo como en el que da Luis Estrada, de alguna manera la abordamos. Por esas razones que voy a dedicarle este último tramo del curso a lógica modal. Bien. Entonces, empiezo con la sintaxis. La sintaxis es muy fácil y yo estoy seguro que toda la gente que viene de filosofía ya había visto estos símbolos y la gente que no viene de filosofía es probable que también los haya visto. Vean, es muy simple. Aquí tenemos 2 símbolos adicionales más, uno para el operador de es necesario que y el otro para el operador es posible que, este primero, y este otro para es necesario que. Y aquí pues se leen así precisamente, posiblemente alfa o necesariamente alfa, o es necesario que. La paráfrasis en lengua natural que ustedes elijan es relativamente
irrelevante. La idea principal es que en un caso ustedes hablan de un hecho que pues debería ser así, que es inevitable, que no pueden concebir una situación en la que no se dé. Y en otro caso, un hecho en el que pueden concebir situaciones en las que se ocurre. En algunos libros, en muchos de hecho, ocurre lo que pasa con los cuantificadores, que se toma uno de ellos como primitivo y el otro se define a partir del otro. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar que necesariamente alfa se puede definir como no es posible que no alfa. E intuitivamente, pues, así es, ¿no? Suena como que esto tiene cierto sentido. También podremos hacerlo al revés. Podremos pensar que posiblemente alfa se puede definir como no es necesario que no alfa. Entonces, no importa cuál de los dos tomen como primitivos, la definición sería muy similar. Aquí, por simplicidad, yo estoy tomando los dos como símbolos primitivos. La semántica van a ver que mantiene esta dualidad. Y como pueden darse cuenta, es una dualidad similar a la que tienen los cuantificadores. Existe y para todo. Bien. Ahora, si no podemos utilizar funciones booleanas, ¿cómo le vamos a dar semántica a esto? ¿De qué manera vamos a definir el significado de una fórmula como necesariamente alfa? Miren, la idea, y esta es la idea precisamente de Kripke, es esta. Tenemos que vamos a utilizar lo que se llama marco. Aquí lo estoy representando por la letra F de frame. Y este marco está formado por dos elementos. El primero es un conjunto de mundos posibles, W, y obviamente eso, la W es de Welt. Y tenemos una R que va a ser una relación de accesibilidad. Esta relación de accesibilidad es un conjunto de pares ordenados que me dice, este mundo está relacionado con este otro mundo. Pueden planteárselo así. El mundo W es accesible desde el mundo A, o desde el mundo, desde el mundo U, o desde el mundo U puedo llegar al mundo W, como ustedes quieran leerlo. La idea es que relaciona dos mundos. Y a partir de esos elementos voy a definir la relación de satisfacción y después verdad. La primera cuestión es que estamos relativizando la verdad. ¿Se acuerdan que teníamos nuestras evaluaciones? Aquí estas funciones de tipo E, que me decían, tómate una proposición atómica y de esta proposición atómica asígnale verdadero o falso. ¿Qué hacemos ahora en la lógica modal? Lo que hacemos es no tomar proposiciones solas, sino proposiciones, pares ordenados por una proposición y un mundo posible. Y nos planteamos que en esa proposición es verdadera o es falsa en ese mundo posible en particular. Entonces uno podría pensar, mira, en este mundo resulta que las Olimpiadas ocurren en Japón en 2021, por decir algo. Y también podemos concebir un mundo en el que las Olimpiadas no ocurren en Japón. ¿Por qué? Porque pues siguen las restricciones derivadas de la pandemia, ¿no? Entonces, esta es la idea, que estamos pensando en situaciones en las cuales alguna proposición ocurre y en situaciones en las cuales esa proposición no ocurre. Y lo representamos por este par ordenado. Hay mundos posibles en los que P es verdadera, mundos posibles en los que P es falsa. Bien, entonces, no se les olvide cómo es esta función de evaluación. Ahora está relativizada a mundos. Y a partir de esto ya podemos definir satisfacción. Satisfacción, en este caso la voy a representar con este símbolo, que es pues es muy parecida a la idea que utilizamos en cálculo de predicados. ¿Por qué razón? ¿Por qué no es como el cálculo de proposiciones, que se acuerdan que lo utilizo para consecuencia lógica? Aquí voy a construir consecuencia lógica a partir de satisfacción, igual que lo hice en el cálculo de predicados. Pero esta construcción va a pasar por más etapas. Entonces voy a mantener el mismo símbolo porque pues todos los libros lo usan, o todos los libros modernos lo usan, algunos un poquito más antiguos no, pero ahora es universal. Y entonces por uniformidad simbólica. Pero aparte, porque esta es una táctica muy común en lógica, que es darle un significado a un símbolo y aumentar ese significado o cambiarlo de acuerdo con reglas que vamos a ver a continuación. Entonces, acuérdense, empiezo con el significado de satisfacción para el símbolo
Entonces, primero digo, a ver, ¿cómo vamos a plantear satisfacción? La satisfacción va a ser relativa a un marco, a una evaluación y a un mundo específico. Estoy viendo aquí que tengo una R y ese es un error tipográfico, debe ser una F de marco de Kripke. Déjenme anotarlo para corregir esto. Ahí está. Entonces, ¿cómo decimos, cómo vamos a plantear esto? Primero empezamos con las proporciones atómicas, vean. Del lado izquierdo del símbolo siempre voy a tener un marco, una evaluación y un mundo posible. Y del lado derecho voy a tener una fórmula. Y como es la costumbre en mi curso, utilizo inducción estructural para esto, es decir, empiezo con fórmulas atómicas y después utilizo los operadores lógicos, las conectivas, proposicionales y más tarde voy a definir en la siguiente lámina los operadores modales. Entonces digo que este marco, esta evaluación y este mundo satisfacen P si en la evaluación en ese mundo me da verdadero. Es decir, P es verdadero en ese mundo. Ahora, supónganse que tengo la negación de una fórmula. ¿Cómo sé que esto lo satisface? Lo satisface si, pues no satisfago la fórmula sin negación. Así de simple. Aquí tengo la dualidad cómoda de satisfago no alfa si no satisfago alfa. ¿Cómo satisfago una disyunción? Satisfago uno de los disyuntos. ¿Cómo satisfago una conjunción? Pues satisfago ambos conjuntos. Aquí está. ¿Cómo satisfago una implicación? Pues si la satisfacción del antecedente implica la satisfacción del consecuente. Muy parecido a como hicimos en cálculo de predicados, como se pueden dar cuenta. Un bicondicional, pues es si satisfago uno, satisfago el otro, y viceversa, ¿no? A ver, déjenme ver. Aquí falta una línea también. Esa es una cuestión tipográfica nada más, que déjenme poner. La lámina 5 tiene problemas. Ya está. Y subo después la nueva versión corregida de esto. Falta una línea en mi definición, pero por supuesto es satisfago alfa, sí, solo sí, satisfago... Ah, no, aquí está. Sí, ya. Perdón, era un problema en mi pantalla. Satisfago alfa, sí, solo sí, satisfago sí. Bien. Ya que tengo esto, entonces lo que vamos a hacer es precisamente ver qué pasa con los operadores modales. En los operadores modales, lo que tenemos es la siguiente situación. Voy a decir que el marco de la evaluación y W satisfacen necesariamente alfa, sí, solo sí, para cualquier mundo V que es accesible desde W. Es decir, yo puedo ir a V a partir de W. Entonces, en ese mundo V, satisfago alfa. ¿Y cómo puedo decir que satisfago posiblemente alfa? Si existe un mundo posible al cual puedo ir desde W, vean, eso es lo que estoy diciendo aquí, y en ese mundo V satisfago alfa. Entonces se dan cuenta, por eso es que estos cuantificadores pueden definirse de manera dual, porque en el fondo estoy utilizando la dualidad de la cuantificación universal y existencial. Aquí lo que digo es que si para todo el mundo puedo satisfacer esta, entonces la negación la dualidad sería que no existe un mundo en el que no la satisfaga, ¿se dan cuenta? Y pasa lo mismo en este. Si digo que existe un mundo en el que satisfago esto, significa que no es cierto que para todo el mundo no la satisfaga. Entonces aquí tengo la dualidad y con esto lo que puedo hacer es saltar a verdad. Pero me detengo un momento porque ya hablé mucho y no he dado oportunidades a preguntas o comentarios. Adelante. Sí. Una duda. En este caso, la satisfacción de las fórmulas de la necesidad y la posibilidad se parece a lo que nosotros teníamos como validez en lógica de predicados, sobre todo en el caso de la necesidad. No, todavía no. Se parece, pero todavía no. Te voy a decir por qué. Te das cuenta que sigo relativizando esto a un mundo. Esa es la situación. Estoy diciendo que en este mundo, eso pasa. En el caso de validez de cálculo de predicados, lo que hago es hacerlo relativo a cualquier interpretación posible. Entonces, tu idea no es equivocada del todo. O sea, lo que tú estás diciendo, mira,
se parece bastante porque estamos diciendo que en cualquier otra situación debería ser el caso. Y entonces el mundo es como una interpretación. Y te diría, sí, tienes razón, pero aquí el punto es que tú puedes pararte en un mundo diferente y ese mundo tiene otros mundos que son accesibles a él y en esos mundos puede ser que alfa no sea el caso. Ahorita voy a presentar un esquema. Entonces, aunque hay una similitud formal, no podemos identificarlos por el hecho de que mantenemos esta relativización a W, al mundo posible. Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, Francisco, Sí, adelante. ¿puedes dar un ejemplo de esta idea de accesibilidad de un mundo W a un mundo V, por favor? Bien, esto es, eso venía después, pero saben que mejor regreso a esta lámina y voy a dar los ejemplos. Eso es una buena idea. Vamos a hacerlo de esta manera. Vean, mis ejemplos, empiezo aquí en la lámina 7, los marco de manera gráfica. ¿Por qué razón? Pues porque es más fácil entenderlo, ¿no? Como tenemos la experiencia, a veces es más fácil leer cómics que novelas. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Vamos a hacer una versión cómic de esta explicación formal. En este cómic, esta ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a representar los mundos con gráficas y las gráficas se dividen de esta manera. Tenemos vértices, que es decir, puntitos, y esos puntitos van a estar etiquetados con los nombres de los mundos posibles. Aquí en mis ejemplos se utiliza la letra U, la letra V y la letra W para designar a estos mundos posibles. Y las aristas o las flechas que van a ir de un mundo a otro van a señalar la relación de accesibilidad. Es decir, si el mundo V es accesible desde el mundo U, voy a tener una flecha que va de U a V. Las fórmulas atómicas, pues se acuerdan que mi evaluación las hace verdaderas o falsas en mundos en particular, y eso lo voy a representar de esta manera. Voy a poner dentro de un mundo, el mundo va a ser un circulito, y dentro de ese mundo va a aparecer una fórmula atómica si la fórmula es verdadera. Si la fórmula es falsa en ese mundo, pues no la pongo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y voy a representar varios casos. Ahorita los analizo con más detalle. Voy a presentar uno para contestar lo que pedías. Aquí tenemos esto. Vean, este es un marco de Kripke. En los dos casos es el mismo marco de Kripke. Acuérdense que un marco de Kripke está formado por un conjunto de mundos posibles y una relación de accesibilidad. Aquí los mundos posibles son U, V y W. ¿Ya vieron? Estos tres mundos. Entonces, es un marco de Kripke con un conjunto de mundos finito. Yo puedo plantear un conjunto de mundos infinito, puedo plantearlo de hecho de muchas cardinalidades, eso no importa. El punto es que para ilustrarlo, pues podemos utilizar uno pequeño como este, U, V y W. Entonces, desde U es accesible el mundo V, ¿se dan cuenta? Porque tengo una flecha que va de U a V. Cuando un mundo es accesible desde sí mismo, entonces es necesario expresarlo explícitamente. Entonces vean que esto lo estoy expresando por medio de esta flecha que tengo aquí señalada, que está aquí por donde está el cursor, que va de U a sí mismo, es una especie como de bucle. ¿Ya lo vieron? Entonces, desde U puedo acceder al mundo U a sí mismo y también puedo acceder al mundo V, porque hay una flecha que va de aquí a acá. De V puedo acceder, también se puede acceder a sí mismo, V es accesible desde sí mismo, y también puedo acceder al mundo W, ¿se dan cuenta? W, en cambio, puede acceder al mundo U y puede acceder al mundo V, o pueden plantearlo de forma pasiva. U y V son accesibles desde W. Pero W mismo no es accesible a sí mismo, ¿se dan cuenta? Porque no tengo esta flechita que apunta a sí misma. No sé si eso aclara la idea de qué quiero decir con accesibilidad. Sí, un poco, pero tal vez también quisiera entender qué es lo que los hace accesibles por ejemplo, del mundo P al mundo Q. No, el mundo no es P, el mundo es U. Sí, del mundo U al mundo V. Ajá, exactamente. P y Q son proporciones atómicas que son verdaderas en esos mundos. P es verdadera en U, Q es verdadera en V.
Bien, ¿qué es lo que los hace accesibles? Es una decisión arbitraria. Yo pienso que esto es una cuestión formal. Entonces yo, en mi dibujo, quiero que a U se pueda llegar desde U y a V se pueda llegar desde U. Ajá. Si yo no quisiera eso, no habría puesto las flechas. O sea, en ese sentido, no hay que leer más en el dibujo. Lo que tú estás pensando más bien, bueno, corrígeme si estoy equivocado, ¿por qué razón yo en un modelo quisiera declarar que un mundo es accesible desde otro? ¿Cuál es la intuición detrás de eso? Ajá. ¿Sí me equivoco o eso es lo que quieres señalar? Sí, supongo que sí, va por ahí. Ah, bien. Bueno, ajá, está bien. Miren, ese es un problema bastante complicado y al mismo tiempo puede ser muy simple. Ahorita, como es un curso de introductoria a lógica modal, podríamos decir, bueno, pues porque así se define, punto. Lo cual no es una respuesta satisfactoria para un curso de filosofía. Por supuesto, lo que creo que tenía en mente es que cuando nosotros hablamos de accesibilidad, también podríamos hablar de concebibilidad, ¿no? Vamos a decirlo así, con esa palabrota. Está bien construida, no sé si existe en algún diccionario, probablemente no, pero al menos morfológicamente sí está bien construida. Y lo que estamos diciendo, podríamos pensar en una primera interpretación de la lógica modal, es que si yo estoy en una situación a la que le llamo U, el mundo U, podría concebir situaciones que son accesibles desde ahí. Por ejemplo, piensen que estoy en una situación en la que hay vacunas ya disponibles en el país para el coronavirus. Entonces, en esa situación yo puedo concebir que va a haber un descenso en la tasa de mortalidad a raíz del coronavirus, porque pues va a haber menos gente que se contagie. En cambio, si yo estoy en un mundo en el que no hay vacunas y no hay antivirales, pues podría parecerme inconcebible el que haya esa disminución en la tasa de mortalidad. Por decir algo, estoy pensando en un ejemplo concreto de lo que tenemos ahora. Podríamos pensar en otras situaciones. Por ejemplo, imagínense que estamos a punto de entrar, y perdón por este ejemplo tan trivial. Yo no soy muy aficionado al fútbol, pero el fútbol es muy bueno para ilustrar esto. Estamos pensando que viene la siguiente Copa del Mundo y que México pues cuenta básicamente con los jugadores que tiene ahora, ¿no? Entonces, la verdad es que en esa situación me parece inconcebible que México tenga aspiraciones serias a ser el campeón de la Copa del Mundo, ¿no? En cambio, pues sí concebir un mundo en el que de repente Messi y otros jugadores de su nivel se nacionalizan mexicanos y cumplen con todos los requisitos para jugar para la selección mexicana, entonces me parecería concebible que México se llevara al campeonato mundial, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea en esta versión de la lógica modal, que la accesibilidad te dice qué cosas son concebibles en el mundo en el que estás, en el que crees estar parado, ¿no? En el que crees que te ubicas. Qué cosas se pueden alcanzar desde ahí. Pero esta primera definición se puede ampliar fácilmente a otras definiciones. Por ejemplo, cuando les dije que el concepto de modalidad se puede interpretar como temporalidad, piensen que podríamos pensar en estos mundos, U, V y W, como momentos en el tiempo. Y entonces pueden pensar que el momento V es alcanzable desde el momento U porque pues es el que le sigue inmediatamente, ¿no? Pensamos en un tiempo discreto y entonces estamos, como es el calendario que usamos, por ejemplo, ¿no? Estamos en lunes y desde el lunes es accesible el martes. Estando parados en martes, podemos acceder a miércoles. Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la forma en que podríamos verlo en un mundo donde el tiempo se concibe de manera discreta. Yo tengo también formación computacional, como ustedes lo saben, me dedico más a la computación, pero originalmente soy filósofo. En computación podemos hablar de estados de la memoria de la computadora y podríamos pensar en que cierto estado de la memoria de la computadora es accesible a partir de otro, generalmente vía la ejecución de un programa. Ejecutamos un programa y entonces llegamos a una situación de la memoria de la pantalla de la computadora, por ejemplo, en la que están estas láminas que están viendo ustedes,
A partir del programa que me permite desplegarlas y la acción de avanzar de página, pues me pasa a la siguiente lámina, que es lo que acabo de hacer ahorita. Entonces, esas son las cosas que tú podrás capturar con esta idea de accesibilidad, pero no son únicas. Puedes pensar en muchos otros conceptos. Yo no voy a tener tiempo en este semestre de ver lógica epistémica, pero tú podrías pensar en que también la idea de conocimiento se puede representar de esta forma. Cuando conoces algo, cuando tú puedes concebir solo mundos en los que ese algo es verdadero. Esa es una forma de definir conocimiento, con otros requisitos adicionales, pero podrías hacerlo así. No sé si esto es más cercano a lo que me habías preguntado o a lo que esperabas escuchar. Sí, gracias, Francisco. Bien. Perfecto, entonces regreso un poco, ya que vimos en términos gráficos cómo es esta idea de la relación de accesibilidad, o no sé si alguien más quiere decir otra cosa, me pareció oír una voz ahí. Sí, profesor, ¿cuál es la diferencia entre que un mundo sea accesible a sí mismo y que no lo sea? Como en este caso con W y con U y V. Ajá, claro, porque te puede parecer inconcebible que eso sea el caso, ¿verdad? Estoy en este mundo, ¿cómo es posible que estando en este mundo no pueda concebir este mundo? Esa es una situación que uno debería preguntarse. Efectivamente, si tu relación de accesibilidad lo que refleja es esa posibilidad de concebir una situación, no debe ser el caso. Pero si piensas que la interpretas como temporalidad, entonces el lunes no es accesible desde el lunes en el sentido de que si tu relación de accesibilidad refleja la contigüidad de días, el lunes no es contiguo a sí mismo. El martes, en cambio, sí es el que sigue al lunes. Ajá. Entonces, en ese caso, el que yo no ponga una flecha podría reflejar una situación en la que eso es lo que estás reflejando. La accesibilidad significa contigüidad en el tiempo, en este modelo discreto del tiempo. En otros casos puede significar una cuestión distinta. En particular les dije que hace un momento que la lógica moral es el fundamento de la lógica epistémica, que pues trata de reflejar la idea de conocimiento, y en la lógica epistémica vamos a imponer la condición de que la relación de accesibilidad sea reflexiva, es decir, que todo el mundo sea accesible a sí mismo y por lo tanto, pues no pasa esta situación que me preguntabas. ¿Por qué razón? Porque pues el mundo U debería ser concebible a partir del mundo U mismo, ¿no? Entonces, depende mucho de la situación concreta, de qué cosa está atrás esta relación de accesibilidad. Entonces, yo quiero mantenerla de manera muy abstracta por el momento. O sea, mi motivación original fue esta de necesidad y posibilidad, que es la motivación que tuvieron los filósofos durante 2 milenios, más de 2 milenios, porque eso empezó con Aristóteles. Pero más adelante el modelo abstracto me permite plantear otro tipo de interpretaciones de la moralidad. ¿Sí? ¿Te contesté o simplemente? Excelente, muchas gracias. Sí, bueno, perfecto. Bien, entonces, regreso. Aquí estábamos con esta situación. Déjenme entonces ahora sí saltar a verdad y validez, que es una cosa que uno de sus compañeros notó que ya debería venir por esta forma que estamos haciendo las definiciones, y su compañero no está equivocado. Significa que vamos a utilizar el cuantificador universal, pero vamos ahora a cuantificar sobre las evaluaciones y sobre los mundos. Entonces, vean, aquí estamos hablando de que satisfago una fórmula cuando estoy en cierto marco, con cierta evaluación y en cierto mundo. La verdad va a definirse así. Voy a decir que alfa es verdadera en un marco y en una evaluación sí, solo si en todos los mundos de este marco satisfago alfa. Esa es la idea. Permítanme, ¿alguien quiere entrar? Ya está. Bien. Eso es lo que tengo. Entonces, verdad significa satisfacción en todos los mundos posibles. Y validez, vamos a usar un salto más. Entonces, la intuición de su compañera correcta, pero son varios saltos más. Validez en un marco, la vamos a definir así. Alfa es válida en un marco si, aunque cambie la evaluación, es decir, si ahora P es falsa en un mundo, aunque antes era verdadera, y Q es verdadera, aunque antes era falsa en ese mismo mundo, a pesar de eso, tenemos que alfa sigue siendo verdadera.
Eso es lo que vamos a tener. Y vamos a tener una validez todavía más general. Esta validez va a ser así. Vamos a decir que alfa es válida a secas, que es un concepto muy similar de tautologías, si en cualquier marco que se me ocurra, alfa es válida en ese marco. En particular, por la definición las definiciones que acabo de ver, más adelante lo voy a demostrar, pero os adelanto, gracias a definiciones que acabo de ver, todas las tautologías son válidas en todos los marcos. Pero voy a tener fórmulas que son válidas en todos los marcos y que no son tautologías. Esa es una innovación interesante. Cosas que no son tautologías y son válidas de todas maneras. Y voy a tener cosas que son válidas solo en cierto marco, pero no en otro marco. Entonces, la validez ya se relativizó también. Bien, ahora regreso a los ejemplos. Bien, entonces acuérdense que en los ejemplos los mundos están representados por U, V y W. La evaluación está representada por medio de las proposiciones atómicas que son verdaderas dentro de cada mundo. Es decir, el mundo es un circulito, su nombre aparece al lado, y dentro del círculo aparecen las fórmulas que son verdaderas. Las que no aparecen son falsas. Y la relación de accesibilidad se plantea con flechas. Desde U puedo acceder a V si hay una flecha que me lleva de V. O dicho de manera pasiva, V es accesible desde U si hay una flecha que viene de U en V. Bien. En mis ejemplos voy a poner siempre el mismo marco en ambos, en la lámina. Voy a poner dos gráficas, pero va a ser el mismo marco. Y lo que cambia con respecto a cada lámina, entre las dos gráficas, es que es la evaluación nada más. La evaluación va a ser distinta. Bien. Entonces, regreso a este primer ejemplo. Vean, es el mismo marco porque son los mismos mundos y son las mismas flechas. ¿Qué cambia? Cambia la evaluación. Vean, en esta evaluación, P es verdadero en U, y esta evaluación, P es falso en U. En esta evaluación de la izquierda, Q es falso, y en la evaluación de la derecha, Q es verdadero. Y así para los otros. R, por ejemplo, es verdadera en W en ambas evaluaciones, pero las demás no coinciden. Bien. Entonces, utilizando las definiciones que acabo de ver, voy a ver qué cosas son verdaderas, satisfechas y qué cosas, bueno, en este caso no, qué cosas sean válidas. Vean, estoy en el mundo U. Y digo, en el mundo U satisfago, dado este marco y esta evaluación, por supuesto, satisfago es posible que P. ¿Por qué razón? Vean, voy a U. Y entonces lo que tengo que hacer es encontrar un mundo accesible desde U en el que P sea satisfecha. Vean cómo U es accesible a sí mismo. Porque tengo esta flechita que me dice que U es accesible a sí mismo y por lo tanto existe un mundo accesible desde U en el que satisfago P. Y dado que ese es el caso, entonces en U satisfago es posible que P. Bien, pero ahora observen que no satisfago en U necesariamente P. ¿Por qué razón? Porque existen mundos accesibles desde U donde P no es satisfecho. Aquí tenemos un caso muy simple. Desde U puedo ir a V. Ya se dieron cuenta, aquí está U, aquí está V, tengo una flecha que va de V, llego a V y resulta que en V P no es verdadera en esta evaluación. Por lo tanto, entonces, en U no satisfago necesariamente P. Ahora, observen que en este marco y con esta evaluación es verdadera posiblemente P o Q o R. ¿Por qué razón? Ven aquí, posiblemente abarca toda esta disyunción. Entonces, lo que estoy diciendo es que en cualquier mundo en el que me pare, puedo llegar a un mundo en el que P, Q o R, una de las tres es verdadera, porque esa es la definición de disyunción. Vamos a empezar con U. Empiezo aquí en U. Y entonces, desde U tengo que buscar un mundo en el que una de las tres sea verdadera. Bueno, no hay problema. ¿Por qué? Porque pues P mismo, U es accesible a sí mismo y entonces en U es verdadera P. Y por lo tanto, cuando P es verdadera, entonces puedo satisfacer en U la disyunción P o Q o R. Satisfago entonces esta disyunción y por lo tanto existe un mundo en U en el que, más bien, desde U puedo llegar a un mundo en el que es el caso que P o Q o R.
¿qué pasa si nos paramos en V? En V puedo aplicar exactamente el mismo argumento, nada más que con Q. ¿Se dan cuenta? V es accesible a sí mismo, Q es verdadera en V, entonces el que Q sea verdadera en V hace que sea satisfecha en V, P o Q o R, y como es satisfecha en V y como V es accesible desde V, entonces hay un mundo al que puedo llegar desde V, y este es el caso. Me falta solo W, porque tengo que probarlo en todos los mundos. Ahora voy con W. Y en W resulta que, pues, R es verdadera, pero W no es accesible a sí mismo, entonces tengo que ver a dónde puedo llegar. Veo que desde W puedo llegar a V, y en V es verdadera Q, y por lo tanto en V satisfago P o Q o R, y como en V satisfago P o Q o R, entonces en W satisfago que es posible que P o Q o R. ¿Se entendió cómo lo hice? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bien. De todas maneras, perdón, a ver, alguien quiere decir algo. Que, por ejemplo, si cambiáramos en la primera fórmula, bueno, más bien si añadiéramos después del necesario que P, no sé, y Q, ajá, ahí cómo funcionaría. A ver, en esta, Ah, posiblemente y necesariamente. no, y Q, así, solito. O no se puede, o tienen que ir las dos cuantificadas. No, puede ser, puede ser. O sea, tú estás diciendo una fórmula. A ver, déjame abrir el journal. Ajá, Sí. voy a crear una nueva página. Permíteme, tengo que empezar de cero porque tiene que ser sin un archivo. Aquí está este. Bien. Aquí en esta página. Bien, suponte que estamos diciendo esta fórmula, posiblemente P. No, nos quedamos en las diapositivas nosotros. Ah, bien, permítanme entonces, sí. Sí, Gracias perdón. por avisarme. No, al contrario. Ahí está. Por ejemplo, esta fórmula, posiblemente P o Q. Esa es una fórmula válida del lenguaje. También podrías tener posiblemente P o necesariamente Q y R. Esa también es una fórmula válida del lenguaje, no hay ningún problema. Ajá. Si tú quieres que el operador abarque una fórmula compuesta, pues lo que haces es ponerle paréntesis. Esta fórmula no es la misma, por supuesto, que esta otra. Porque se dan cuenta que aquí el alcance necesariamente solo es la Q, en la última. Sí, eso es lo que querías preguntar, ¿no? Sobre si la sintaxis este tipo de cosas, ¿no? Sí, ¿y cómo evalúas ahí? ¿Cómo separas primero proporcionalmente a través de, por ejemplo, en la segunda, a través de la disyunción y evalúas cada parte? Sí, ahora aquí mi fórmula es ambigua, ¿se dan cuenta? Yo tendría que poner un paréntesis para decir que la conjunción abarca necesariamente Q y R. Ajá. Sí, Sí. lo que tendrás que hacer es, pues, tratar de probar la satisfacción de necesariamente P o la satisfacción de, de posiblemente P o la satisfacción de necesariamente Q y R. Y para probar la satisfacción de necesariamente Q y R, pues tienes que probar que satisfaces necesariamente Q y satisfaces R. Okay. Sí. Y ya una última pregunta. Cuando, por ejemplo, en estos ejercicios, en la primera tengo a Q solita, y en la segunda tengo a Q y R como sin la necesidad pegada a ellas o afectándolas, y en la última R, en esos casos se evalúa como si fuera un para todo, ¿verdad? Para todo mundo, ¿o no? Tendría que ver la fórmula, porque la verdad es que me lo escribiste. Ah,
Por ejemplo, en el marco que estamos trabajando, ¿cómo Ajá. evaluaría se sigue que se sigue que P, sin posibles ni necesario? Sí, exacto, en la pura fórmula P. Bien, pues lo que tendría que hacer, para decir que es satisfecha en un mundo, pues me paro en Ajá, ese mundo y veo, y utilizo estrictamente cuestiones de conectivas lógicas. Si, por ejemplo, piensa Q y R en el mundo W, en este marco, en esta evaluación. Ujú. ajá, Te das cuenta que no satisfago Q y R en W. ¿Por qué razón? Porque satisfago R, pero no satisfago Q. ok, Ujú. Pero satisfago Q o R. Ujú. ajá, Porque, ok, ajá, sí, exactamente. Entonces, sin las puros operadores, las conectivas lógicas no cambian. Ujú. ajá, Ahora, para decir que es verdadera en este marco, entonces tendría que hacer la prueba en todos los mundos posibles. Ujú. Porque, aquí está explícita la relativización. Te das cuenta aquí digo que solo es en U. Acá, como no digo en qué mundo, significa que en todos tiene que darse el caso. ujú, Sí, sí. Y una última duda. a ver. Cuando a nosotros medio nos dieron esbozos de lógica modal, había una regla que en mundos cerrados, por ejemplo, si yo tuviera nada más AP, sin ninguna relación de acceso a ningún otro mundo, ni a sí mismo, en ese mundo P era necesario. Eso es, bueno, más bien, necesario que P era verdadero. ¿Eso es correcto o usted tiene otra interpretación? No, es correcto. Es ¿Sí? correcto. Ahorita tengo este ejemplo más adelante, precisamente. Ok, perdón. Sí, sí, sí. No, Nada no, no te más preocupes. eres. Sí, ahorita llego a ese ejemplo, porque es un ejemplo muy interesante. Y es un ejemplo de que, así como está definida, no captura la intuición que tenemos de necesario y posible. Ujú. Entonces, por ello llego a ese ejemplo. Ujú. Entonces regreso a las láminas, si les parece bien. Déjenme dejar de compartir. Volver a compartir, pero solo las láminas, para que se vean de un tamaño sensato. Ya está. Y aquí estamos otra vez con las láminas. Entonces, vamos a ver qué pasa con la gráfica de la derecha. La gráfica de la derecha es el mismo marco, como había dicho antes, nada más que con una evaluación diferente, porque cambian las fórmulas que son verdaderas en cada mundo. Vean cómo en esta evaluación ahora no satisfago en U, posiblemente P. ¿Por qué razón? Estando en U no puedo llegar a ningún mundo en el que P sea el caso. Ujú. Ahora, en esta nueva evaluación, vean cómo satisfago necesariamente Q. ¿Por qué razón? Porque, pues, Q, el único mundo puede, no, perdón, W. En W satisfago necesariamente Q, porque W puede ir a V y puede ir a U. Y en ambos, y solo a esos dos, en ambos, Q es el caso. Vean cómo W no puede ir a sí mismo. Y entonces no importa que en Q no sea el caso que Q. Perdón, en W no es el caso que Q. Ujú. Bien, ahora, ¿qué pasa acá? Digo, satisfago, bien, es verdadera en esta evaluación P o R, y la respuesta no es verdadera. ¿Por qué razón? Porque para que esto fuera el caso, a partir de cualquier mundo, tengo que poder llegar a mundos en los que P o R es satisfecho. Y aquí vean como en U, pues sí puede pasar, porque pues en U puedo llegar a U misma y Q, perdón, no es cierto. En particular, en este caso, falla la parte de R. También falla en U, pero bueno, en particular aquí falla en W, en mi ejemplo. ¿Por qué razón? Porque a W solo puede llegar a V, y en V ni P ni R son satisfechas, y puedo llegar a U, donde ni P ni R son satisfechas, y por lo tanto, pues falla ahí. Entonces, ahí está, esos son los ejemplos. Presento ejemplos ahora de fórmulas válidas. Vean cómo este marco es distinto. Nuevamente, en ambas gráficas tengo el mismo marco, mismos mundos, mismas flechas. Cambia la evaluación. Resulta que aquí P es verdadera en todos los mundos en el lado izquierdo y es falsa en el lado derecho. Ajá. Entonces, aquí lo que tengo es que en el mundo U satisfago posiblemente P. ¿Por qué razón? Porque puede ir al mundo V, donde en V P es satisfecha. Pero también satisfago necesariamente P porque no puedo ir a otro mundo aparte de V. ¿Se dan cuenta? Solo puedo ir a V y resulta que, como es el único mundo al que voy, y en
V satisfago P, entonces también satisfago necesariamente P. Y eso pasa en realidad para todos los mundos en los que se paren, por supuesto, ¿no? Esto puedo repetir para V y para W. Pero además, en este marco es verdadera la siguiente fórmula. Necesariamente P implica posiblemente P. Porque, vean, vamos a empezar con U. Me paro en U y aquí ya quedamos que satisfago necesariamente P. Pero también satisfago necesariamente, perdón, posiblemente P, y por lo tanto verdad implica verdad, ¿no? Y satisfago esta. Y el argumento se puede repetir en cada uno de los mundos porque los tres son iguales, ¿no? Es un círculo que me lleva de uno a otro. Y por lo tanto es verdadera en este marco. Ahora, en este otro marco, lo que tengo es que puedo satisfacer posiblemente no P, porque se dan cuenta que en U, en particular en U, pero en los otros también, a partir de U puedo ir a V y en V satisfago no P, porque no es verdadera ahí. Y resulta que también necesariamente no P, ¿por qué razón? Pues porque desde U puedo ir a V, al único mundo al que puedo ir precisamente, y en ese mundo se cumple no P. Entonces también satisfago necesariamente no P. Entonces resulta que en este mundo también satisfago en U, necesariamente no P implica posiblemente no P. ¿Por qué razón? Verdadero implica verdadero. Este argumento lo puedo repetir para V y para W, porque tienen las mismas asignaciones y es un esquema similar. Pero vean lo que estoy diciendo abajo. En este marco es válido, no nada más es verdadero, es válido que necesariamente P implica posiblemente P. ¿Por qué razón? Vean que con la evaluación que tengo aquí, esto se cumple, con esta evaluación también se cumple. Uno puede decir, bueno, pero mira, podrías poner otras evaluaciones distintas, que no sea verdadero, pero en P sea falso. Eso puede ser el caso. Vamos a ver qué pasa en esa situación. Si yo evaluara más bien lo que tengo que preguntarme es, ¿puedo encontrar un mundo, una evaluación que me haga verdadera esta, pero no esta? Esa es la pregunta en este marco. Se dan cuenta que no puede ser el caso. ¿Por qué razón? Porque cada mundo está conectado a un solo mundo. Entonces, para que esta sea verdadera en un mundo, bueno, sea válida en un mundo, válida, satisfecha en un mundo, resulta que todos los mundos a los que se pueden ir a partir de ahí tienen que cumplir P. Pero como hay un solo mundo que lo cumple, simultáneamente, entonces se cumple que posiblemente P. Y por lo tanto, esta fórmula es válida. No puede ser que en un mundo, me pare en un mundo en el que puedo llegar, en el que puedo satisfacer esta, pero no puedo satisfacer esta. En este marco, que tiene una sola conexión. Cada mundo va a un solo mundo posible. Otros marcos no hacen válida esta fórmula, por cierto, pero este sí. Y si observan bien, lo piensan un poco, también en este mundo es válido que necesariamente no P implica posiblemente no P. En general, en este mundo es válida cualquier fórmula del tipo necesariamente alfa implica posiblemente alfa. ¿Preguntas? ¿No? Aquí, a ver, hay una. Adelante. Pero solo para este marco en específico, ¿no? Funciona. Sí, solo para este marco en específico. Puedo plantearme marcos en los que no sea el caso. Y se dan cuenta que entonces estamos diciendo que hay fórmulas que son válidas en un marco sin ser una tautología. Y tengo una duda. Entonces, bueno, a lo que vamos después es a que las tautologías son válidas para cualquier marco o tampoco. O a la inversa, pues, ¿sí? No. Sí. O sea, lo que tienes es que en una tautología, si una fórmula es tautológica, entonces es válida en cualquier marco. Pero lo que vamos a tener es que hay fórmulas que son válidas en un marco, pero en otro. Y por lo tanto, pues no pueden ser tautologías. Pero vamos a tener fórmulas que son válidas en todos los marcos y aún así tampoco son tautologías. Entonces no tenemos un sí, solo sí. O sea, si es tautología, ya es válida. Pero la inversa no es el caso. Sí. Bien, entonces voy a mi último ejemplo. Permítanme, ¿alguien quiere con esto? ¿No? Sí. Creo. No, es que yo quería ampliar la duda de Alejandro porque, Claro, Nancy, adelante. o sea, viendo este marco, por ejemplo, el de la izquierda,
decimos, bueno, que es posible que P, bueno, no, mejor el de la lámina anterior. A ver, ¿me regreso? Ándale, sí, gracias. Por ejemplo, en el de la izquierda decimos que no se sigue que necesariamente P en el mundo U, porque, ay, ya me confundí. Le acabas de dar, pero le acabas de dar el clavo, Nancy. Déjame, perdón que te interrumpa ahora yo. Sí. Fíjate que en este marco no es verdadero, posiblemente P implica necesariamente P. En el otro marco, por ejemplo, sí, pero en este no. Entonces, en U precisamente podrían decir que se satisface posiblemente P, pero no se satisface necesariamente P. Entonces, posiblemente P no implica necesariamente P. En cambio, en este segundo marco, tienen que posiblemente P implica necesariamente P. ¿Se dan cuenta? O sea, los operadores también se pueden invertir y tendrían posiblemente P implica necesariamente P. Pero en este marco hay un contraejemplo a eso. Entonces, la validez es relativa a marcos. Ok. Y por ejemplo, respecto a, bueno, que sea algo válido depende de nuestras relaciones de accesibilidad. Pero, ¿cómo sabemos que todas las tautologías son accesibles desde U, por ejemplo? Acabas de hacer una pregunta clave, Nancy. Sabemos que si usamos una tautología clásica, P implica P. ¿Cómo sabemos que no nada más P implica P es válida, sino necesariamente P implica P es válida? Ajá. Esa es una buena pregunta. Voy a demostrarlo. No es tan difícil demostrarlo a partir de lo que ya presenté, pero digamos que el tema viene un poco más adelante. Pero si tienes una tautología alfa, la que quieras, Ujú. es válida, por supuesto, pero además también va a ser válida necesariamente alfa. Y necesariamente alfa. Ajá. Eso es lo que vamos a tener. Que las tautologías les puedes poner el operador de necesidad y también van a ser válidos en cualquier marco que se te ocurra. Ajá. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver cómo se da eso. Ujú. Pero sí es una pregunta interesante, ¿no? Si las tautologías son válidas en cualquier marco. Ujú. Y sí lo son. Ok, Bien. gracias. Y además no solo son válidas, son necesarias. Necesarias, ya veo. Gracias. Bien. Entonces, mi último ejemplo en esta lámina es el caso que mencionan sus compañeros hace un rato. Es un marco paradójico. Acuérdense, es el mismo marco de ambos lados, del lado izquierdo y del lado derecho. Lo que cambia es la evaluación, nada más. Entonces, marco es mundos más flechas. Evaluación es el valor de verdad de cada proposición dentro de los mundos respectivos. Vean, entonces aquí en el lado izquierdo resulta que P es verdadera en todos los mundos. Y por lo tanto, pues yo diría, bueno, entonces si P es verdadera en todos los mundos, debería ser el caso que P es posible, ¿no? Y aquí es donde está la apariencia paradójica. Resulta que no, que en ningún marco, en ese marco no es verdadera posiblemente P. ¿Por qué razón? Me paro en cualquier mundo, el que quieran, digamos V, aquí, y me pregunto, ¿en V satisfago posiblemente P? Y la respuesta es no, porque no existe un mundo accesible desde V, tal que en ese mundo P sea el caso. ¿Por qué razón? Pues porque desde V ningún mundo es accesible, se dan cuenta, no hay flechas para ningún lado, ni siquiera para sí mismo. Y ese mismo argumento lo puedo hacer en U o lo puedo hacer en W. Entonces, no es el caso que en este marco y con esta evaluación sea verdadero, posiblemente P. Pero por otro lado, necesariamente PP sí es el caso. ¿Por qué razón? Porque, acuérdense, voy a regresar a la definición para que vean el formato que tiene.
Posiblemente es para todo mundo que me es accesible a partir de W, entonces alfa debe ser el caso. ¿Se dan cuenta que esto tiene la forma que tiene? Es, si el mundo es accesible, entonces debe ser el caso ahí, en ese mundo. Pero resulta que, dado que mi relación de accesibilidad es vacía en mi ejemplo, se dan cuenta, no puedo llegar a ningún mundo a partir de ningún otro mundo, esta parte siempre es falsa. Y entonces recuerdan que en un condicional, si el antecedente es falso, el condicional es verdadero, no importa cuál sea el valor del consecuente. Si se acuerdan de eso, ¿no? En cambio, la definición de posiblemente es accesible, hay un mundo que es accesible desde W, y además en ese mundo se satisface alfa. Entonces es un I. Entonces, si aquí esto es falso y en el marco que estoy presentando esto siempre es falso porque no hay ningún mundo que sea accesible a partir de ningún otro, como es una conjunción, entonces la conjunción es falsa cuando uno de los conjuntos es falso automáticamente. Entonces aquí es un caso de vacuidad. Antecedente falso, no importa qué pase en el consecuente, es verdadero. Y acá en este caso es un caso de que tenemos siempre la constante falso aquí. Falso y cualquier otra cosa es falso. Entonces, por eso en este ejemplo, resulta que aquí, por vacuidad, se cumple que necesariamente P. ¿Por qué razón? Pues porque a cualquier mundo al que puedan ir, P es el caso. Oye, no puedo a ningún lado, pues sí, por eso. Por vacuidad. Ajá. Observen que de este otro lado, posiblemente no P tampoco es el caso, porque uno diría, bueno, si no es el caso que posiblemente P, entonces pues debe ser posible que P, ¿no? O sea, o debe ser posible que P o debe ser posible que no P. Uno pensaría que así es como funciona el mundo. Y la respuesta es no. No es la situación que uno, no es esta situación. Tampoco es el caso que sea verdadero con esta otra evaluación que no P. Y de hecho, tampoco en este otro marco, por cierto, ¿no? Aquí ninguna fórmula con el operador de posibilidad va a ser verdadera, no va a ser satisfecha en ningún mundo. Y en cambio, también tenemos, paradójicamente, que necesariamente no P. Y también lo podríamos hacer en esta otra evaluación, por cierto, ¿no? Aquí cualquier fórmula vamos a tener que es necesaria y ninguna fórmula es posible. Entonces vamos a tener esta situación paradójica, o al menos contraintuitiva, de necesariamente P y necesariamente no P. Ambas son válidas en este marco, porque no importa cómo evalúe, esa es la cuestión. Entonces, si eso no les parece contraintuitivo, la verdad es que no sé qué cosa pueda parecerles contraintuitivo. Bien. Ahora, no solo parece contraintuitivo, les diría que, bueno, mira, aquí tengo parte de estas cosas. Para cualquier alfa esto va a pasar, necesariamente alfa, pero no hay fórmula tal que sea posible que alfa. Pero además vamos a tener, como para cualquier fórmula pasa eso, vamos a tener que se cumple necesariamente alfa y se cumple necesariamente no alfa. Y no se cumple ni posiblemente alfa y no se cumple posiblemente no alfa, ninguna de las dos. Entonces, esto es muy contraintuitivo y por lo tanto uno pensaría, oye, esto no va con mis intuiciones de cómo funciona posibilidad y necesidad. Y mi respuesta es no. Vamos a agregar más adelante situaciones que van a corresponder más a esa intuición. Pero en principio, como estos marcos son definibles con el formalismo que les acabo de dar, con la semántica formal que di, son ejemplos legítimos de lógica modal en la que tenemos cosas que son contraintuitivas. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Entonces, déjenme avanzar hasta este punto. Esta es la lámina 12. Incluso digo hasta la 13, pero no demuestro el teorema de la 13. Nada más lo enuncio. Vean lo siguiente. Ustedes con las relaciones de accesibilidad se pueden plantear, entonces, que pasan cosas raras, ¿no? Como en este caso. Aquí en este caso en particular es que ningún mundo va a ningún otro mundo. En este otro caso, todo el mundo tiene un lugar a donde ir.
lo mismo que en este otro caso. Si aquí además agregara un bucle que me falta, de W mismo, podría decir que todo el mundo puede verse a sí mismo. Son propiedades interesantes en relación de accesibilidad y que puedo describir con nombres. De hecho, pues les han puesto nombres. Voy a decir que si estoy en un marco en el que la relación de accesibilidad cumple la propiedad expresada por estos números, P1, P2, P3, etcétera, pues vamos a decir que entonces cumple esto que dice acá, serial, reflexiva, simétrica, etcétera. Empiezo con serial. Una relación es serial si cumple con el hecho de que me paro en un mundo y siempre hay un mundo al que pueda ir. Para todo U existe un V tal que puedo ir de U a V. Aquí hice un cambio de notación. Esto en mi notación original sería R de V. Pero como estamos utilizando flechas, ¿qué les parece si me quedo con flechas? Estas flechas se parecen a las de las gráficas, ¿no? Entonces eso quiere decir que V es accesible desde U o desde U puedo acceder a V. Entonces, serialidad implica párate en un mundo siempre a donde puedas ir. Regreso. Vean cómo este marco no es serial. No es serial, además en un sentido fuerte. Párense en el mundo que quieran y no pueden a ningún lado. Para que sea serial, además tiene que cumplirse para todos los mundos. Aquí, este mundo, yo podría poner una flecha de aquí a acá, una flecha de aquí a acá, y otra flecha de aquí a acá, y entonces de U puede ir a V, de V puede ir a W, pero resulta que W sigue sin poder ir a ningún lado. Entonces, ese es un caso en que sigue sin ser serial. Serial significa, en cualquiera que ustedes elijan, siempre hay hay otro mundo al que puedo ir. Entonces la serialidad, por así decirlo, es una relación de los marcos más que una relación entre mundos. Es una relación entre mundos. Bueno, es una propiedad de la relación de accesibilidad, exactamente, del marco, como tú lo dijiste bien. El marco es una relación del marco. Bien. Todas estas son propiedades de la relación de accesibilidad, no de un mundo específico, sino de la relación, y eso significa que tienen que cumplirse en todos los mundos. Vean que todas están cuantificadas universalmente. Es decir, yo me paro en cualquier mundo, se tiene que cumplir lo que sigue. El segundo caso es reflexividad. Bueno, por cierto, antes de seguir, vean que es una relación, si esto fuera serial, automáticamente desaparecen estas paradojas. O contraintuiciones, no debemos paradojas. Porque si el mundo es serial, entonces no puede ser el caso de que algo no sea posible y que sea necesario. ¿Se dan cuenta? Eso ya no va a poder ocurrir. Bien. Yo diría que una forma de capturar de una manera bastante buena, no sé si a prueba de cualquier contraargumento, pero al menos a prueba de muchos, sería incluir esta semántica de Kripke para la lógica modal y el principio, la idea del requisito de serialidad. Con eso desaparecen la mayor parte de las objeciones si ustedes están en la situación en la que dicen, mira, capturo todo o la mayor parte de los conceptos de necesidad y posibilidad. Bien, reflexividad. Reflexividad me dice, mira, un mundo es accesible a sí mismo, en automático. Ese es el requisito que voy a poner. De los ejemplos que yo presenté, ninguno cumple esto, porque aquí falla en W, pero salvo este caso, pues sí se cumple en V y W. Entonces, tendría que agregar eso para que pueda decir que cuento con un marco que es reflexivo. Simetría significa que si ustedes pueden ir de U a V, también pueden hacerlo de vuelta, pueden ir de V a U. Transitividad, pues me imagino que se dan cuenta de lo que estamos diciendo aquí, porque he usado ejemplos de transitividad en el cálculo de predicados. Si ustedes pueden ir de U a V y de V a W, entonces debe ser posible ir de U a W. Es decir, si puedo avanzar paso por paso, también puedo avanzar de un solo salto. Los marcos que presenté no cumplen transitividad, por cierto. Esta otra tiene un nombre raro, euclidiana, tiene que ver con una cuestión que va en teoría de las, ¿cómo se llama esto? De las celosías,
de latices, también le llaman así en español. En realidad, latice es el nombre en inglés, en español es celosía, pero bueno, la gente usa los dos términos. En celosías pasa esto. Si ustedes pueden ir de U a V y de U a W, entonces pueden ir de V a W. Es decir, si un mundo se conecta a dos mundos distintos, esos mundos están conectados entre sí también. La relación de funcionalidad parcial me diría lo siguiente. Si tú puedes ir de un mundo a otro, y también puede ser uno a otro más, es decir, de U puede V y de U puede ir a W, en realidad es el mismo. Es decir, te paras en un mundo y solo hay un mundo al que puedes ir. Por ejemplo, esta cumple esa definición, ¿se dan cuenta? De U puede ir a V nada más, ningún otro mundo. De V puede ir a W y a ningún otro mundo. De W puede ir a U nada más, a ningún otro mundo. Entonces cumple con esta propiedad. Se llama funcional parcial porque vean que está formulada como un condicional. Es decir, si tú puedes ir a dos mundos a partir de U, en realidad es el mismo. Es un sí, entonces. Esto se podría cumplir por vacuidad. Es decir, si yo tengo un mundo que está aislado por completo, también cumple esta definición. Vean, aquí. De U, pues no puede ir a ninguna parte. Entonces, por lo tanto, el antecedente de este condicional es falso, porque no puede ir a V, no puede ir a W. Y como es falso, pues no importa que tengan acá, ¿no? En automático el condicional es verdadero, por vacuidad. Por lo tanto, puedo tener, este marco también es funcional parcial, lo cual es contraintuitivo. Acá voy a poner un requisito más fuerte en funcional a secas. Voy a decir, mira, no nada más funcional, permítame así, sino existe un mundo al que puedes ir, estoy diciendo eso, existe un mundo al que puedes ir. Ahora sí, dime. Si tenemos un marco con un solo mundo y hay reflexividad, ¿también hay serialidad? Sí. Ok. Ajá, efectivamente. De hecho, si tienes un marco con muchos mundos, pero ese marco es reflexivo, también es serial en automático. Perfecto. Sí, no son propiedades exclusivas. No es que un mundo sea, si un mundo es serial, entonces no es reflexivo, sino que puede ser varias cosas. Pero vamos a tener además, y es importante que lo preguntes, algunas implican las otras. Reflexividad implica serialidad. Y vamos a tener otras correspondencias más, aparte de esta, no es la única. Pero sí. Gracias. Y no son mutuamente exclusivas, un marco puede ser varias a la vez. Bien, gracias. Funcional significa que, bueno, de hecho, ya que lo preguntaste, mi impresión es que si un marco es funcional parcial y es reflexivo, entonces debe ser funcional a secas. Es decir, no nada más puedes ir a un solo mundo. Hay un mundo al que puedes ir. Eso es lo que dice la 7. La 8 lo que me dice es, bueno, mira, si tú puedes ir de U a W y de W, bueno, más bien, si tú puedes ir de U a V, entonces existe un mundo W que te permite ir de U a W y de W a V. Es decir, siempre es posible, cuando hay caminos directos de un mundo a otro, también hay caminos que pasan por intermediarios. Es lo que me está diciendo esta densidad débil. Para los que vienen de matemáticas o han estudiado un poco eso, es exactamente el concepto de densidad de los números racionales, por ejemplo. Siempre hay alguien en medio. Conexión débil me dice esto. Si tú puedes ir de U a V y de U a W, entonces pasa lo siguiente. Estos mundos están conectados entre sí. De B puede ser a W o de W puede ser a B, o bien son el mismo. Y la dirección débil me dice lo siguiente: si tú puedes ir de U a V, también es una propiedad de latices, no les dice mucho, más adelante va a tener más utilidad. Puedes ir de U a V y de U a W, entonces existe un mundo al que estos dos mundos pueden ir también. Es decir, vean, U está conectado a estos dos mundos, entonces estos dos mundos a lo mejor no están conectados entre sí como entre euclidianos, pero hay otro mundo al que ambos se conectan.
Entonces son propiedades posibles. Hay muchas otras que ustedes podrían pensar, pero estas 10 tienen importancia histórica. Y la tienen por esta razón. Vean. Tenemos estas fórmulas de lógica modal. Aquí estoy utilizando la letra alfa para denotar a cualquier otra fórmula que se les ocurra. Puede ser reemplazada por cualquier fórmula de cálculo modal. Y suelen expresarse así porque la gente les llama esquemas. Es decir, les dan una fórmula A, le aplican el esquema D, y lo que tienen por resultado es esto que está acá. Les dan la fórmula alfa, perdón, no A. La fórmula alfa le aplican el esquema T y les da por resultado eso que tienen acá. Y también se conocen como S1 hasta S10. Vean que son las mismas que las de la página anterior, pero estas son fórmulas de cálculo modal. La primera me dice, necesariamente alfa implica posiblemente alfa. Me regreso un poco. ¿Se acuerdan que eso no pasaba aquí, en este ejemplo? En todos los mundos, posiblemente P. Digo, necesariamente P, pero en ninguno posiblemente P. Aquí estamos diciendo, tiene que cumplirse este principio. Es un axioma, que si tienes que algo es necesario, entonces es posible. En este otro estás diciendo, si algo es necesario, entonces es verdadero. Si necesariamente alfa, entonces alfa. Acá decimos, si alfa es el caso, es necesario que sea posible. Este otro me dice, si algo es necesario que sea necesario. Acá me dice que si es posible, entonces es necesario que sea posible. Si algo es posible, entonces es necesario. Este es otro esquema. Si algo es posible, entonces es necesario y viceversa. Acá en este caso me dice que si es necesario que sea necesario, entonces es necesario. Esta es más complicada. Me dice es necesario que alfa y necesariamente alfa implica beta, o es necesario que beta y necesariamente beta implica alfa. Y finalmente este otro me dice que posiblemente alfa sea necesario implica que necesariamente es posible que alfa. Y este se conoce como el esquema G, esquema R, esquema Q, el esquema 4, 5, B, T, D. Los nombres no necesitan aprendérselos en este curso. Si les interesara después en el futuro hacer lógica modal, es casi obligatorio saberse los nombres, pero aquí conmigo no se preocupen en aprenderlos. Siempre pueden recurrir a esta lámina para poderlos resolver. Perdón, ¿alguien me quiere plantear algo? Nancy, adelante. ¿Cuál de todos estos es el culpable de que las tautologías sean necesarias en todos los mundos posibles? Ninguno. Eso se da de la pura semántica que ya vimos. Ok. Ajá. ¿Y si fueran... Sí, adelante. Perdón. No, sí, sigue. No, tú dime. Y si fueran en lugar de, o bueno, sustituimos estos operadores por operadores de modales de conocimiento, ¿cuál sería el principal responsable de que haya omnisciencia lógica? Es 4. ¿4? 4. Ok. 4 es el principal responsable. El 5 es lo que le llaman la logicidad negativa, pero 4 es el principal responsable. Ok, es que casi siempre, sí, en muchos textos que yo he leído dicen que 5, pero a mí, o sea, por más que lo revisaba y decía, a ver, es que no me hace mucho sentido, ¿por qué 5? Y justo pensaba, ¿por qué no 4? Bueno, mira, es que 4 se conoce como introspección positiva, que es, si interpretas el operador de necesidad como conocimiento, te está diciendo, saber que alfa significa que sabes que alfa. Y 5 te dice, no sabes que alfa significa que sabes que no sabes que alfa. Entonces es una combinación de los dos, porque para uno te va a funcionar para las cosas negativas. Es decir, no saber algo también significa que sabes que no lo sabes. Cierto. Entonces, los dos son necesarios en lógica epistémica para capturar de alguna manera una buena parte de la discusión que hace Platón en el Teteto.
No todo, pero yo creo que no me parece totalmente injustificado lo que dicen Artemov y compañía de que si tienes lógica y justificación y lógica epistémica, estás capturando una buena parte de las intuiciones de conocimiento y desaparecen muchos contraejemplos también de lo que, de estas nociones. Ujú. Pero bueno, ahí tienes estos dos te llevan a situaciones de omnisciencia lógica. Ujú. Ok, gracias. Bien, bueno, entonces, a ver, vean cómo son 10, estas propiedades eran 10, y resulta lo siguiente, en este teorema que voy a demostrar la clase próxima. Ustedes toman un marco con pues, su conjunto de mundos posibles, su relación de accesibilidad. Realmente lo que me interesa es la relación de accesibilidad. Y voy a decir que en ese marco es verdadero uno de estos esquemas, ese 1 hasta ese 10, o sea, ese sub 1, sí, solo sí, resulta que la relación de accesibilidad de ese marco satisface la propiedad con el mismo número. Ujú. Es decir, por ejemplo, si mi marco es serial, si la relación de accesibilidad es serial, entonces satisfago 1. Si mi marco satisface transitividad, entonces, perdón, satisfago este esquema, 4. Ujú. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la situación que vamos a tener. Hay una correspondencia entre ellas. Si es un sí, solo sí. Si un marco satisface la propiedad, entonces satisface el esquema. Y si un marco hace válido el esquema, entonces satisface la propiedad. La demostración es muy larga. Voy a ver además un solo ejemplo. El resto son la tarea de este curso, precisamente, de este tema. Entonces se lo voy a dejar a ustedes. Pero lo veo la próxima clase. Por lo pronto, creo que ya cubrí bastante material. Aunque son pocas láminas, es lo que llaman ahora crash courses, ¿no? Es un crash course en Modal Logic. Cubrí bastante material. No sé si vieron que puse una referencia a las notas de Edward Salta, Edgar, no me acuerdo, pero de Salta, sobre lógica modal, que las pueden bajar. Deben ser más o menos como 40 páginas de sus notas, las que cubrí. Él da más ejemplos si alguien quiere consultarlas para ver más ejemplos. No todo el material que vi está en sus láminas, o sea, estoy tomando de otras partes, pero digamos que corresponden más o menos a esa cantidad de material. Son muy buenas, por cierto. No sé por qué razón nunca los desarrollo más como para llevarlos a un libro de texto. Tal vez sea porque ahora hay muy buenos textos de lógica modal disponibles, pero el caso es que esas láminas son bastante buenas. Pues si alguien quiere también tomar un curso bastante completo de lógica modal, las puede consultar y es gratuito. Bien, ¿preguntas o comentarios? Sí, yo tengo una. Adelante. En la siguiente lámina, los esquemas, si entiendo bien, creo que corresponden a cada uno de bueno, no sé si a cada uno, corresponden a los sistemas, ¿no? Por ejemplo, S5 corresponde al sistema S5, sí va por ahí, ¿no? No. O sea, existe una muy buena pregunta. Fíjate que la lógica modal tiene un problema notacional, que a diferencia del cálculo de predicados, que yo creo que ya se estabilizó en una notación universal, lo mismo que la proposicional, la lógica modal no es así. S5, lo que tengo acá más adelante, vas a notar que cuando los ponen en los libros, aquí está S5, el 5 no aparece como un subíndice de la S. Ajá. Aparece al lado como un carácter normal. ¿Por qué razón? Porque ese 5, como ya que habías oído hablar de él, lo que hace es incorporar estos tres esquemas. Ajá. El esquema K, que todavía no lo veo, pero que es un esquema que vale para todos los marcos. El esquema T y el esquema 5. Ujú. Acá, en mi columna, S sub 5 es solo este esquema. Entonces, S5 abarca por supuesto, pero también abarca los que vi antes. Los que dije antes, T y K. K no está aquí, pero está acá, mira. Acá lo tengo. Este es K. A ver, perdón, me oprimí la tecla equivocada. Este es K.
No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, porque creía que cada esquema correspondía a un sistema distinto y era como la duda. Pero sí, ya entendí. Sí, no, normalmente lo que tienes es que todos los esquemas van a tener, todos los sistemas que vamos a ver más adelante van a tener K, porque es válido en todos. Y puedes tener una combinación de estos. Ajá. Y hay varios que se implican unos a otros. Por ejemplo, T implica D. Entonces, incluir T hace necesario que enuncies que incluyas D. Los más comunes son los que incluyen los primeros, que son de 1 a 5. Y la lógica epistémica en particular incluye K, incluye T, incluye 4 y 5. Entonces, ese sistema que se conoce como S5. El enunciado original incluye 5. 4 se puede derivar a partir de 5. Entonces, en ese sentido, probablemente mi respuesta, Nancy, no fue totalmente acertada en el sentido de que en el momento que incluyes a 5 ya tienes a 4, pero las consecuencias se derivan de esta posibilidad de decir que si conoces algo, conoces que lo conoces, y entonces tienes ahí la cadena de la omnisciencia lógica. Bien. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bien, bueno, entonces déjenme hacer, vamos a planear qué sigue. Primero, la tarea se entrega el día de mañana, me parece, ¿no? Y Nancy nos prometió que se iba. ¿Cuándo nos dijiste, Nancy, que ibas a entregar calificaciones? Recuérdamelo. Me parece que el 13, entre 13 y 14. Ajá. Bien, entonces estamos pensando que si tú entregas calificaciones, el próximo lunes podremos dedicar la primera mitad de la clase a ver. Ay, no, espérame, ya vi bien en el calendario. No, dije que la entregaría calificada el 15 o el 14. Sí, porque Sí. si la entregan el 12, podrían entregarla el 12 como a las 8 de la noche y pues se estaría difícil entregarla el 13 calificada. Claro, no, podrá ser cualquier hora del 13, por supuesto, no podrá ser las 22, las 23:59, ¿no? ¿Cierto? Ajá, y estarías dentro del intervalo. Pero no, bueno, que tengas más tiempo. Antes del 15, no se preocupen, antes del 15. Bien, entonces, ¿les parece que dado que Nancy va a entregar calificaciones antes del 15, antes del lunes de la próxima semana, ya sea el viernes o el sábado, yo les envío el rol para réplicas, para que hagamos la réplica el mismo lunes de la próxima semana? Ajá. Y entonces ustedes ya saben que sacaron en la tarea 2. Y además de las réplicas, propongo que veamos algunos ejercicios de esta parte que ya vi de lógica moral. Les pediría que pues se pongan a trabajar esto después de entregar su tarea, por supuesto, para que no tengan dos cosas a la vez. De los ejercicios de lógica moral, por cierto, perdón porque hay algunos errores tipográficos en estos gramaticales, hay un par de errores gramaticales en estos ejercicios. Aquí está, entonces voy a señalar, está ahí sobra. Y perdón porque yo trato de que eso nunca pase, pero cambié en mi presentación de estos ejercicios y hubo algunos errores a la hora que hice el cambio. Les sugeriría que hicieran el ejercicio 1 y si es posible que traten de hacer el ejercicio 2. Los que tengan tiempo pueden ser el 3, también estaría muy bien, ¿no? Pero digamos que con lo que vimos hoy podrían contestarse 1, 2 y 3. Es suficiente con que contesten solo 1. También podrá ser que algunos de ustedes decidan contestar 1, otros 2 y otros 3. También eso se vale. Escojan alguno de los 3 y lo contesten. 4 ya está más difícil y 5 sobre todo es para lo que acabamos de ver ahorita, de equivalencia entre propiedades de la relación de accesibilidad y los esquemas. Entonces, 4, 5 y 6 no son necesarios para la próxima clase, pero de ser posible que intentaran hacer 1, 2 o 3. A su gusto. Bien, entonces en eso ocuparíamos la otra mitad de la clase, bueno, parte de la otra mitad de la clase, y me gustaría avanzar en la demostración de este teorema que acabo de presentarles. Y ya está. Perdón, todo esto lo dije en abstracto, ¿verdad? Porque no estaba compartiendo la pantalla completa, sino solo la ventana. Déjenme compartir mi pantalla completa, y entonces ya puede verse mejor. A ver,
Pantalla completa. Ahí está. Ah, no, me equivoqué, no es ese. Es acá presentar ahora toda la pantalla. Ya está. Y ahora sí. Aquí están los ejercicios. El ejercicio 1 de lógica modal, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 son posibles con lo que vimos hoy. Yo sé que puede ser que tengan muchas dudas, yo les diría, inténtenlos. Yo creo que el 1 no van a tener problemas en responderlo. Si pueden hacer el 2 y el 3, estaría muy bien. O también algunos de ustedes pueden saltar directamente al 3 o al 2, como lo prefieran. Y haríamos eso la próxima clase, aparte de la réplica. ¿Y qué más? Y demostrar este teorema que acabo de ver de equivalencia entre propiedades de la relación de accesibilidad y esquemas modales. Bien. Finalmente, si no hay nada más, puedo terminar la clase y lo que podemos hacer es que los que quieran desconectarse se pueden desconectar y los que quieran que empecemos la asesoría la podemos empezar. También si alguien dice, sabes que ya estuviste hablando mucho tiempo, Francisco, danos al menos 5 minutos sin tu voz, podemos dar 5 minutos y regresar en 5 minutos. ¿No hay más comentarios? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Entonces voy a detener la grabación. Y vamos a la asesoría.